Bueno, como bien se había expresado, al menos con varios de los compañeros hace varias semanas, y pues creo que no se lo hemos expresado suficiente pues al profesor que nos acompaña hoy. Esta es una charla que estábamos esperando desde hace buen tiempo y que pues obviamente para nosotros es un placer poder tenerla el día presente para aquellos que nos han mencionado mucho sobre el tema, pues que ya se llegó la hora, ¿cierto? Y pues nuevamente para mí, Santiago Sánchez, como miembro de la Junta Directiva del Semillero de Neurociencia de Caldas, es un placer tenerlos a todos los presentes del día de hoy aquí, nuevamente en esta misión eterna de compartir el conocimiento que nos lleve pues a compartir mucho de lo que nos gusta y mucho de lo que nos llama la atención, no solamente de la neurociencia, sino también de cada una de las particularidades que nos presenta todos los días. Entonces, eh, nada, Santiago, pues recordarles, sí, si quieres me das, yo presento al doctor Vargas. listo, profe, perfecto, muchísimas Listo, bueno, gracias. hoy vamos a tener el privilegio de recibir una conferencia de un maestro, y aparte de un maestro, un gran amigo y que para mí personalmente ha sido como mi segundo padre. Me formó en la especialidad de radiología y neuroradiología en la Universidad de Antioquia. Aprendí de él muchísimas cosas, no solamente cosas en el tema de la neuroradiología, sino muchas cosas personales como amigo, como colega, como compañero y como maestro. Creo que para nosotros es un placer tener uno de los neuroradiólogos más importantes, si no el más importante del país en estos momentos, alguien que ha formado a toda una cohorte de subespecialistas y especialistas de altísimas calidades humanas, científicas y personales en la Universidad de Antioquia, en la Universidad CES y en la Universidad Bolivariana. Profe, un gustazo tenerlo. Adelante. Alejo, muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, Alejo. Alejo está como de los quintos, son 20 graduados de neuroradiología de la Antioquia. Y en Colombia, pues es la universidad la que tiene esta especialidad. Después de estudiar 4 años de radiología, se hace un año más de neuroradiología. Y Alejandro ya lleva 5 años de 4 años de radiólogo y 1 de neuroradiología. Gracias, Alejandro. Bueno, me gusta mucho traer a Avicena, que fue un médico persa de principios de siglo, porque él dice que la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Para mí el 80% de las enfermedades son psicológicas. Hombre, una apendicitis no es psicológica. Un cáncer, para mí un cáncer es psicológico, pero muchos dicen que no. Pienso que el estrés, si todos tenemos cáncer, pero el estrés no lo sube. Entonces yo pienso que el 80% de las enfermedades son psicológicas. El que es asmático y tiene estrés tiene que inhalarse más. El que tiene artritis reumatoidea tiene que ponerse más esteroides con estrés. El que tiene la colitis se empeora en tiempo de exámenes, todo por el estrés. O sea que Avicena para mí es como el que más nos enseña. Bueno, entonces me pidieron que hablara de resonancia magnética en el sistema nervioso central. Les voy a hacer un resumen muy chiquitico de qué es la resonancia. La resonancia es un método de imagen que apareció después del TAC. El TAC utiliza rayos X, los rayos X atraviesan y lo que en una película se forma, eso se llama densidad. En cambio, en resonancia se llama intensidad. Entonces, la resonancia magnética juega con los átomos de hidrógeno. Como todo el cuerpo humano tiene grasa y agua, que son los componentes más grandes, si uno ve una vértebra, la vértebra, el 80% de la vértebra, el 20% es calcio y el 80% es grasa. Incluso en la resonancia nosotros vemos la grasa de la vértebra. Entonces, como todo el cuerpo está lleno de hidrógeno, la resonancia magnética juega con el hidrógeno, el núcleo del hidrógeno. Y este núcleo tiene una alta sensibilidad a los campos magnéticos. Entonces, todos estamos en un magnetismo.
Como vemos arriba, ese trompito que es azul y rojo, él gira sobre su propio eje. Normalmente así son todos los átomos de hidrógeno. Pero si nosotros lo metemos a un resonador, que el resonador es un magneto, él se empieza a desfasar y empieza a ser como un trompo, como el que ven ahí, como un trompo. Entonces, abajo representamos ese trompo y eso nos va a dar unas imágenes potenciadas en T1. Enseguida les voy a mostrar qué es un T1, porque la idea de esta charla es que sepamos qué es la resonancia, qué es lo que vemos, y cuando nos hablen de las diferentes aplicaciones de la resonancia, sepamos de qué nos están hablando. Entonces, arriba vemos el tiempo de relajación T1. ¿Qué es ese tiempo de relajación T1? Si a nosotros nos meten en un magneto, los átomos empiezan a desfasarse dependiendo de la onda de radiofrecuencia que uno le dé a esos átomos de hidrógeno. Entonces empiezan a ser como un trompito, como vemos en la figura de arriba, el tiempo de relajación T1. Entonces, si ustedes ven, empieza a agacharse ese átomo de hidrógeno y va a quedar de una manera que llega a 90 grados. Ese es el tiempo de relajación T1 o tiempo de relajación longitudinal. En cambio, el de abajo, entonces les voy a mostrar que es una imagen en T1. Esto es una imagen en T1. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos unas cosas negras, vemos unas cosas grises y unas cosas blancas. ¿Qué vemos negro? Negro vemos el hueso, negro vemos el agua, o sea, el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vemos blanco? Blanco vemos la grasa. Toda la grasa del cuero cabelludo, que es el tejido celular subcutáneo, la grasa se ve blanca en T1. Y el tumor, este paciente tiene un tumor, que enseguida le vamos a dar el nombre, y vamos a ver por qué es un tumor. Se ve gris, se ve más gris que el cerebro. Entonces, si ustedes ven, el cerebro tiene la sustancia gris, que es la que está en la corteza, y la que está cerca a los ventrículos, donde está el líquido cefalorraquídeo, es un poquito más blanca, esa es la sustancia blanca. Entonces, este es un T1, donde los átomos bajaron a 90 grados, y cuando soltamos ese pulso de radiofrecuencia, ellos vuelven a su magneto normal, porque todos están magnetizados. Entonces, ese tiempo de relajación T1 es el que vemos ahí. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo de relajación T2? Cuando lo llevamos a 90 grados y hacemos un giro de 180 grados sobre el plano horizontal, ese es el tiempo de relajación T2. Este es un T2. Entonces, miren qué bonito. Tenemos un T1 arriba y un T2 abajo. El T2 abajo nos muestra la sustancia gris-gris en la corteza, la sustancia blanca es todavía más negra, a diferencia del T1 que es más blanca. Y el agua es distinto, el agua es negra en T1 y blanca en T2. Y si ustedes ven el tumor, en el T1 se ve como si fuera de igual intensidad a la sustancia gris. En cambio abajo en el T2 vemos delimitado mejor el tumor porque esta es una secuencia que se demora más tiempo y es una secuencia que nos permite ver mejor los tejidos. Entonces, en resonancia, estas son las dos secuencias más simples que nosotros utilizamos, las primero que se inventaron, pero miren que la resolución es muy bonita. ¿Qué más les puedo decir acá? El aire, por ejemplo, los senos paranasales son los que están adelante, esos que ustedes ven adelante negritos en el T2, en el tiempo de relajación T2, se ven negros, muy parecido al líquido cefalorraquídeo del T1. Pero fíjense que abajo el líquido cefalorraquídeo es blanco en el T2. Entonces, nosotros viendo el T1 y viendo el T2 podemos caracterizar los tejidos. Por ejemplo, la grasa. ¿Cómo les parece la grasa de este paciente? El cuero cabelludo, que es lo que rodea la calota craneana, es blanco en T1 y es blanco en T2. Entonces ya con eso sabemos que lo que tenga grasa se va a ver blanco en T1 y blanco en T2. Lo que sea líquido se va a ver negro en T1 y blanco en T2. No sé si me entendieron o estoy hablando muy rápido. Para mí está claro. Bueno, entonces vamos a una cosa más complicada.
Estas fueron las primeras secuencias de la resonancia magnética. Ahora, mediante la transformada de Fourier, con lo que se toman todas las señales, sea por Doppler, sea por TAC, sea por rayos X, sea por un magneto, toda la transformada de Fourier va a llenar el espacio K. El espacio K es un espacio donde se meten todos los píxeles de las imágenes que vamos a transformar. Entonces, por ejemplo, miren ustedes, hay una secuencia que se llama difusión. La secuencia de difusión es quizás de las más importantes en resonancia magnética. Tú organizando los diferentes puntos del espacio K, puedes ver los tractos que suben, los tractos que bajan, los tractos que van de adelante a atrás y los tractos que cruzan de un hemisferio a otro. Eso lo podemos ver con resonancia magnética. Lo otro, esta foto que les muestro aquí es para que vean todo lo que uno puede hacer con la resonancia magnética. Esta es una secuencia especial para ver hierro. Entonces, por ejemplo, ¿por qué queremos ver hierro en el cerebro? Por ejemplo, el Parkinson. El Parkinson, hay mucho depósito de hierro en los ganglios basales. Cuando uno tiene un trauma cráneoencefálico severo, muchas veces tiene una cosa que se llama daño axonal difuso. Y ese daño axonal tiene hierro. ¿Por qué? Porque hay pequeñas microhemorragias y en esas hemorragias está la hemoglobina y ahí está el hierro. Entonces, si ustedes ven, la imagen que acabo de poner de la izquierda tiene un ángulo de 20 y la imagen de la derecha, que es la misma, tiene un ángulo de 30. Pero se ve más nítida la imagen de 30 porque tiene unos cortes más delgaditos y tiene una angulación mayor. Entonces miren que uno con la resonancia todo lo que puede hacer. Puede ver los tejidos, puede caracterizar la grasa, puede caracterizar el hueso, puede caracterizar el líquido cefalorraquídeo, puede caracterizar un tumor, puede ver los tractos, puede ver el hierro, y eso es todas las aplicaciones que vamos a ver de la resonancia magnética hoy. Entonces, este es un aparato de resonancia magnética, hay muchas marcas, hay marcas chinas, hay marcas japonesas, hay marcas europeas, hay marcas de Estados Unidos. Las más comunes son General Electric, Siemens, Toshiba, Philips, pero hay muchas más. Esto no utiliza radiación ionizante. Acuérdense que los rayos X están contraindicados, por ejemplo, en una embarazada al principio. Tienen una excelente resolución, 500 veces mejor que el TAC. Son excelentes las imágenes anatómicas, o sea, aquí se puede estudiar anatomía. Podemos caracterizar todas las lesiones. Permite la evaluación anatómica en los 3 planos. Enseguida les voy a mostrar que uno puede tener un plano axial, un plano coronal y un plano sagital. Es muy bueno para todo lo vascular y no tiene artificios con el hueso, como sí ocurre con el TAC. En el TAC, a veces lo que queda muy cerca al hueso da mucho artificio. ¿En qué pacientes está contraindicada la resonancia magnética? Como eso es un magneto, uno no se puede meter ni con un reloj, ni con un marcapaso, ni con una válvula de derivación, no se puede meter con una silla metálica, porque eso es un imán y daña el resonador, eso es un imán. Los marcapasos cardíacos no se pueden meter, por ejemplo, pacientes que tengan esquirlas en el ojo, no se pueden meter. O sea, todo lo metálico no se puede meter al resonador, eso es muy importante. Y lo otro es que, a ver, una de las desventajas de la resonancia es que es muy demorado el examen, o sea, el examen que menos se demora son 20 minutos, pero usted tiene que quedarse quieto 20 minutos. Hay gente que es hiperkinética, claustrofóbica, que es imposible, no se quedan quietos 5 minutos. Entonces, esos pacientes hay que anestesiarlos, ese es el problema. Entonces, la claustrofobia también es un problema para la resonancia. En cambio, en el TAC, en un minuto, el TAC, como es lo que se utiliza en el estado agudo, por ejemplo, un infarto agudo, una hemorragia subaracnoidea, un trauma craneoencefálico, o sea, lo que llegue en paciente mal a urgencias, se utiliza más el TAC, que es lo más disponible, y en un minuto tenemos las imágenes. Bueno, entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la resonancia? Es muy importante en los tumores. Es muy importante en las complicaciones de las infecciones del sistema nervioso central. Acuérdense que una meningitis, el diagnóstico es clínico. O sea, la clínica es lo más importante. Las imágenes ayudan al diagnóstico, pero lo más importante es la clínica.
Entonces, una meningitis no necesita imágenes. Solamente cuando hay complicaciones y el paciente no mejora, empieza el paciente a deteriorarse, a tener un déficit focal, a tener fiebre peor, a convulsionar, entonces ahí sí se van las imágenes. Y la resonancia es de elección. Enfermedades degenerativas, todas las demencias, la hidrocefalia de presión normal, la esclerosis múltiple, todas las que sean degenerativas. La enfermedad vascular es un tema también muy importante para hablar con la resonancia. Y la columna y el cordón medular. Entonces vamos a ver varios ejemplos para que aprendamos mejor las utilidades de la resonancia. Esto es un TAC donde un paciente tuvo un pequeño trauma, le hicieron un TAC y le encontraron esta lesión. Entonces, analicemos este TAC. El TAC, acordémonos que utiliza rayos X, se sacan tajaditas del cerebro. ¿Y qué vemos mayormente en el TAC? En el TAC vemos el hueso, que es blanco, lo que ustedes ven en la calota craneana se ve blanca, la sustancia gris y la sustancia blanca que se ven muy parecidas en el TAC. Vemos una cosita que son los ventrículos, que se ven con un poco de agua, que se ven como negritos, y vemos en línea media una cosa que es muy negra. Entonces nosotros, para poder saber qué es eso, le medimos densidad, o sea, al TAC medimos densidad. En la resonancia medimos intensidad. Entonces, por ejemplo, lo que es negro ahí tiene una densidad en unidades Hounsfield, que Hounsfield fue el que inventó el TAC en los años 70. Tomando las diferentes densidades, él sacaba los diferentes colores del TAC. Entonces, eso que está negro ahí medía menos 100 unidades Hounsfield. Cuando una cosa mide entre menos 100 y menos 80, es la grasa. El hueso, por ejemplo, que es lo que vemos blanco ahí, mediría más 1000. El aire, por ejemplo, mediría menos 1000. La sustancia gris mide, por ejemplo, 40. La sustancia blanca mide 30. Entonces, todas esas diferentes densidades es lo que nos muestran el TAC. Pero les voy a mostrar la resonancia con el mismo paciente. Miren la diferencia. O sea que la resonancia tiene 500 veces más resolución que el TAC. El TAC es muy bueno para las cosas agudas, para un trauma craneoencefálico, excelente, para una enfermedad, para un accidente cerebrovascular, excelente, para cualquier cosa aguda que tengamos un paciente en urgencias focalizado. Entonces, este ejemplo solamente se los muestro para que miren la alta resolución de la resonancia. Entonces, recordemos, esto que vemos acá es un T1, ya lo habíamos visto que era el tiempo de relajación, solamente a 90 grados, en el plano longitudinal, ese trompito que veíamos, ¿no es cierto? Si ustedes comparan esta lesión que está en línea media que se ve blanca, los ventrículos, que son estas hendiduras pequeñitas que tienen líquido cefalorraquídeo, estos son los ventrículos, se ven un poquito más oscuritas, la lesión se ve muy blanca y es igual a la grasa del tejido celular subcutáneo. Entonces, si nosotros vemos, esto es una grasa, entonces, si ya sabemos que esto es grasa, es un lipoma del cuerpo calloso. Bueno, entonces vamos a analizar cada una de las secuencias que más utilizamos en resonancia magnética en un paciente con el tumor que les mostré al principio. Entonces, la foto de arriba es un T1 sin contraste y la de abajo es un T1 con contraste. En el TAC se utiliza el yodo, pero en la resonancia se utiliza el gadolinio, que es una tierra rara, gadolinio. El gadolinio pasa a la barrera hematoencefálica, entonces tiñe las lesiones. En este caso, vean que es una lesión que en el T1 simple uno la puede ver, pero es como isointensa la sustancia gris. La sustancia gris es la que más está pegadita a la corteza y la sustancia blanca es la que está alrededor de los ventrículos. En este caso, pues vemos cómo el gadolinio nos delimitó mejor la lesión. Entonces, este es un T1 simple y un T1 contrastado. Aquí vemos el T2, que ya lo habíamos visto, lo habíamos analizado, el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. Miren que el tumor se ve mucho mejor, más delimitado que en el T1 simple. Y el aire se ve negro. Como vemos adelante, los senos paranasales deben estar llenos de aire. Y aquí vemos otra secuencia nueva que se llama ecogradiente. Esta secuencia nos muestra si el paciente tiene calcio
o hierro. ¿Por qué es importante? Porque si el paciente tiene calcio, casi que cuando hay una lesión con calcio, es una lesión crónica, una lesión benigna. En cambio, si tiene sangre, ya puede ser una lesión maligna, porque lo que crece muy rápido tiene hemorragia dentro del tumor. Eso es como una regla. Entonces, nosotros con esta secuencia en resonancia magnética tenemos que definir si se trata de calcio, que son esos punticos negros, o si se trata de sangre. Entonces tenemos aquí unas secuencias especiales. Voy a ir explicando todo como paso a paso lo que vamos haciendo con la resonancia. Arriba vemos un TAC simple de cráneo. Vemos los ventrículos negros, vemos el hueso blanco, vemos la sustancia gris periférica y vemos la sustancia blanca central. La diferencia no es como muy buena. Miren que el TAC no tiene una buena diferencia sustancia gris, sustancia blanca, como si la tiene la resonancia. Lo que les quiero mostrar aquí es la pineal. La pineal se calcifica en la mayoría de los pacientes después del primer año. Es normal tenerla calcificada. Entonces, eso es calcio. ¿Cómo vemos el calcio en resonancia? Lo vemos al ladito, vemos el ecogradiente que se ve negro, pero hay una secuencia de este mismo ecogradiente en la que desfasa los protones y saca esta foto fea como si fuera un televisor malo, que se ve así como blanco, y miren que se ve negrito también la pineal. Entonces, vemos en el ecogradiente negro y en el fase lo vemos negro. Cuando los dos estén en negro es calcio. Eso es lo que nos ayuda a la resonancia, es calcio. En cambio, miren la de abajo. Abajo tenemos una secuencia nueva que no se las había mostrado, que se llama el FLAIR. El FLAIR, entonces ya tenemos T1, tenemos T2, tenemos el ecogradiente, que es el que acabamos de hablar, y tenemos el T1 con gadolinio. Es lo que hemos visto. Ahora, esta nueva secuencia que se llama FLAIR, la que vemos ahí, vemos como unos punticos negros donde están las flechas rojas, pero no son como muy definidos. En cambio, si le hacemos un SWI, que es el ecogradiente, los vemos más negros. Y miren que las venas se ven negras. ¿Por qué? Porque tienen sangre. En cambio, en fase, las vemos blancas. Entonces, miren ustedes que el calcio se ve negro, como lo vemos en la pineal, en cambio, la sangre se ve blanca en la fase. Entonces nosotros ya con resonancia ya podemos definir si el tumor es de los astrocitos o si es de las meninges. Si es de los astrocitos, de los oligodendrocitos, del epéndimo, decimos que son astrocitomas, oligodendrogliomas, ependimomas, porque son de las células propias del sistema nervioso central. En cambio, cuando son de las meninges, los llamamos meningiomas. En el caso anterior se trataba de un meningioma. Bueno, otra cosa que les voy a mostrar aquí es el estudio de las órbitas. En las órbitas es el estudio de elección. De pronto, si tenemos un paciente con un hiperparatiroidismo, un hipertiroidismo, que tiene un esoftalmos, eso con el TAC tenemos. Con el TAC la mayoría de las veces medimos la proptosis, vemos que no haya una lesión dentro del globo ocular o que haya una lesión en la órbita, pero solamente como para el hipertiroidismo se estudiaría el TAC, de resto todo por resonancia. En este caso, por ejemplo, les muestro dos secuencias. Les muestro el FLAIR, que ya se los mostré el FLAIR, pero con borramiento de grasa. Miren que la grasa, como la vemos en la foto del centro, es blanca. Detrás del globo ocular, la grasa es blanca. Esto es un T1 simple, en donde vemos la grasa blanca. Podemos hacer esa misma secuencia borrando la grasa. O sea que les voy a mostrar todas las secuencias que pueden haber en resonancia. Este paciente, por ejemplo, tiene un desprendimiento de retina en el globo ocular derecho y se ve como la imagen de B, en forma de B. ¿Por qué? Porque aquí es donde se inserta el nervio óptico. Ahí vemos el nervio óptico, vemos los músculos extraoculares y esta imagen en B es un desprendimiento de retina. Vamos a ver más secuencias en el globo ocular. Esta es una secuencia de T1 con borramiento de grasa. Y esta que vamos a ver aquí, esta que vamos a ver aquí arriba es la T1 con borramiento de grasa, pero con gadolinio. Entonces, miren, la vamos viendo en orden. Normalmente, detrás del ojo hay grasa.
pero nosotros podemos hacer secuencias con borramiento de grasa, con gadolinio la de arriba y sin gadolinio la de abajo. Y acá tenemos el T2, y este T2 también le podemos borrar la grasa. Entonces podemos hacer T1 con o sin borramiento de grasa, y podemos hacer T2 con y sin borramiento de grasa. Entonces miren todo lo que podemos hacer con la resonancia magnética. Esto es simplemente una pincelada, no es para que se lo aprendan ni nada, sino que es para que sepan todo lo que podemos hacer con la resonancia magnética. Si ustedes ven en esta imagen tan bonita, miren el quiasma óptico, miren el nervio óptico, la porción prequiasmática, la porción intracanalicular, la porción intraorbitaria y la inserción en el globo ocular. Aquí en la inserción del globo ocular vemos una lesión que se ve gris en el T2, que capta el gadolinio, como vemos en la de la izquierda, y abajo se ve en la simple. Entonces, ya con esto uno puede decir que es una lesión que está en la retina. Ya con a la fundoscopia, pues ya vemos si es un hemangioma, si es una metástasis, si es una lesión ocupativa. Bueno, una de las cosas buenas de la resonancia es, por ejemplo, cuando el neurólogo o el neuropediatra o el neurocirujano tienen un paciente que consulta con cefalea, dolor ocular y se queda ciego. Eso es una neuritis óptica, o sea, el paciente que tiene la pérdida de la visión aguda, unilateral y dolorosa, eso es una neuritis óptica. Entonces, el problema es que en el fondo de ojo no se ve nada, pero la resonancia sí nos puede ayudar. Entonces, miren ustedes esta fotico tan bonita donde vemos el nervio óptico sin captar el gadolinio. En resonancia, el paciente nos está mirando a nosotros. Entonces, si ustedes se voltean, como si se estuvieran mirando en un espejo, la derecha es la izquierda y la izquierda es la derecha. Entonces, así leemos las cosas en resonancia y en TAC. Lo que nosotros estamos viendo a nuestra izquierda es la derecha del paciente, es el ojo derecho del paciente. Y lo que están ustedes viendo a su derecha es la izquierda del paciente. Es como si el paciente nos estuviera mirando a nosotros. Entonces, el nervio óptico izquierdo capta con el gadolinio. Si ustedes lo ven ahí, en la foto de arriba, no sé si ven mi flecha, ven ahí que el gadolinio está captando el nervio óptico, eso es una neuritis óptica. Entonces, una de las cosas buenas de la resonancia es el globo ocular, todo lo que es periorbitario, el nervio óptico, el quiasma óptico, incluso la silla turca y el seno cavernoso son de elección. El TAC no es tan bueno para estudiar las estructuras de la línea media. También, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, que es una enfermedad relativamente común y es una enfermedad muy incapacitante, muchos de estos pacientes están en sillas de ruedas, están ya incapacitados, pensionados, jóvenes, y fuera de que se quedan ciegos, tienen hemiparesia, tienen neuralgias del trigémino, tienen mucho déficit sensitivo y pueden quedar cuadriparéticos por lesiones en la médula espinal. Entonces, si ustedes ven, uno puede ver las placas de esclerosis múltiple en la médula, por eso la resonancia magnética es el método de elección para ver la médula espinal. Entonces, en la imagen de la derecha vemos una línea azul que hace un corte. Entonces, lo que ustedes ven ahí es un corte sagital en T2, porque tiene el líquido cefalorraquídeo blanco. Aquí está el cordón medular, que es el del centro, y en la mitad, donde está la línea, ven una placa de esclerosis múltiple. En el corte de abajo es un corte axial, donde vemos que esta placa de esclerosis múltiple está afectando el cordón medular en los cordones posteriores, o sea, en gracilis y cuneatus. En esta imagen que vemos acá de fosa posterior hay una placa desmielinizante en el pedúnculo cerebeloso medio, al lado de la protuberancia. Este es un T2, miren que el cuarto ventrículo está lleno de líquido y en este caso el T2 nos muestra que es blanco. El de la izquierda del todo es un FLAIR. El FLAIR es la imagen de elección en la esclerosis múltiple porque nos quita el líquido cefalorraquídeo que es negro y nos muestra la sustancia blanca dañada. El T1, aquí vemos con gadolinio, vemos que el paciente está en un pleno ataque
de esclerosis múltiple, o sea que este paciente está hospitalizado porque tiene déficits neurológicos múltiples y fuera de eso tiene una afección, una ceguera por una neuritis óptica. Entonces estos son todos los criterios y la resonancia magnética hace falta de los criterios para que el neurólogo pueda comenzar el tratamiento. Inicialmente acuérdense que a estos pacientes se les pone esteroides para disminuir el edema, para mejorar y que el paciente tenga mejor pronóstico y ya después se meten a un tratamiento más agresivo con interferón y hay otras enfermedades, hay otros medicamentos. Aquí vemos en la flechita roja de la izquierda, vemos una placa de esclerosis múltiple en el nervio óptico, o sea que es una neuritis óptica por una esclerosis múltiple. Esto es un corte coronal, este es un corte axial. En el corte coronal vemos el nervio óptico derecho sin captación del gadolíneo y el nervio óptico izquierdo con captación del gadolíneo, donde está la flechita roja. Entonces aquí les estoy mostrando una esclerosis múltiple, cómo se ve en resonancia. Bueno, como ya vimos, vamos a ver en orden, primero tumores, después desmielinizantes, ahora vamos a ver complicaciones de infecciones. Este paciente, en la imagen de la izquierda tenemos dos TAC. Este se llama un TAC de senos paranasales. Los senos paranasales deben estar llenos de aire, por lo tanto deben ser negros. Cuando no están negros, están opacificados por pus. Una sinusitis aguda es pus, o crónica, pues ya puede tener hongos. Entonces, lo que ustedes ven acá, el seno maxilar izquierdo está con aire, el seno maxilar derecho está opacificado, y las celdillas sigmoidales lo mismo, al igual que el seno esfenoidal. Miren que las celdillas sigmoidales en el lado derecho están opacificadas. Este paciente tenía fiebre, rigidez de nuca y convulsionó. Entonces ya vemos que es una complicación de una enfermedad infecciosa y que el paciente tiene fiebre, convulsión y cefalea, rigidez de nuca. Entonces se le hizo la resonancia, se le hizo la secuencia de difusión, que ahorita vamos a explicar qué es la secuencia de difusión, y vemos que tiene unas imágenes laminares subdurales blancas. Lo que ven en el T1, este es un T1 con gadolíneo, los dos de los extremos, ven que hay mucho realce de los espacios subaracnoideos, o sea, eso quiere decir que el paciente ya tiene meningitis, y fuera de eso, tiene unas colecciones subdurales que si restringen la difusión, ya eso quiere decir que tiene pus. Entonces, ahorita vamos a ver otra secuencia especial, que es la difusión, que sirve para ver pus. Y donde hay pus hay que drenar, o sea que ese paciente se tiene que ir de cirugía. Este es otro paciente que tenía una otomastoiditis, comenzó a convulsionar, tenía un déficit focal izquierdo y se le hizo la resonancia donde se ven esas lesiones, pero lo que ustedes ven ahí en el centro y a mano derecha se llama difusión y ADC. Entonces ya tenemos el FLAIR, difusión, ADC, hablamos del ecogradiente, hablamos del T1, del T2, hablamos del T1 con gadolíneo y hablamos de las imágenes de borramiento de grasa. En este caso, en la difusión nos muestra unas cositas blancas en la imagen del centro y a la derecha unas cositas negras. Eso quiere decir que hay pus. Y aquí vemos con el gadolíneo cómo tiene múltiples abscesos. Esto fue por una otomastoiditis y se aisló estafilococo. Entonces estos son múltiples abscesos. Entonces, ¿qué es la difusión? En la difusión nosotros vamos a diferenciar el edema citotóxico del edema vasogénico. ¿Por qué es importante esto? El edema citotóxico es el que vemos arriba, en las dos fotos de arriba. El paciente se le tapó la arteria cerebral media izquierda. Entonces nos muestra en la difusión blanco y en el ADC negro. Es importante esto porque no hay edema citotóxico si no tenemos esta secuencia. Blanco en la difusión y negro en el ADC. La difusión es lo que nos muestra la fotico del dibujo. Son las células muy apretaditas y no tiene cómo circular el líquido. Entonces, por eso, la resonancia detecta rápidamente el bloqueo de la bomba de sodio-potasio, porque ya no hay irrigación y la célula se está muriendo. Ya hay hipoxia.
Entonces, esto nos indica que ya es irreversible. Todas estas células, todos estos astrocitos, todas estas neuronas, los oligodendrocitos de este hemisferio izquierdo ya están muertos, ya ahí todo eso es irreversible. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el paciente llegue rápido y no llegue a este estadio, porque ya este estadio es irreversible. Entonces, el edema citotóxico lo hablamos como maligno y como déficit. En cambio, el de abajo es un edema vasogénico, es un paciente que tiene un tumor, pero miren que no es ese edema de arriba, y miren que no tiene restricción de la difusión. Si tuviera restricción de la difusión, sería blanco en la difusión y negro en el ADC, como lo de arriba. Entonces, ahí les muestro la importancia de esta secuencia de difusión. Ahora, ya les mostré que el absceso restringe la difusión. O sea, lo que se ve blanco en difusión y negro en ADC, en la lesión que vimos del niño que tenía varios abscesos, y este es un infarto cerebral. Miren que ya van 2 enfermedades que restringen la difusión. Entonces, mire qué tan importante esta secuencia. Este es un niño que operaron de una CIB y no estaba bien anticoagulado e hizo un émbolo cardíaco. Se le tapó la cerebral media izquierda, como vemos ahí en esa angioresonancia, que esa es otra de las utilidades de la resonancia, la angioresonancia, y miren ustedes que ya tiene blanco en la difusión y negro en el ADC, o sea, ya eso es tejido no viable, es tejido infartado, ya eso es tejido irreversible. En la difusión vamos a tener varias utilidades. El edema citotóxico, que es el de este infarto, tumores de alta celularidad, por ejemplo, el linfoma tiene alta celularidad, entonces lo vamos a ver blanco en difusión y negro en ADC, o sea que es otra de las lesiones que restringe. Lo que tenga alta viscosidad, por ejemplo, la pus también restringe la difusión, como en este caso. Y el edema excitotóxico, como por ejemplo puede ocurrir después de una convulsión. Un paciente tiene un estatus convulsivo, le tienen que meter en coma, le tienen que poner pentotal porque no le paran las convulsiones, y le hacen una resonancia y tiene varias lesiones así que restringen la difusión, porque ya hay algo de edema citotóxico. Entonces vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahora. Este es un paciente diabético, hipertenso, hipercolesterolémico, obeso, sedentario, fumador, todos los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, vemos un T1, el paciente está hemipléjico izquierdo, llegó a urgencias hemipléjico izquierdo. Entonces, vamos a ver cada secuencia. T1, aquí lo vemos en amarillo, vemos la sustancia gris, la sustancia blanca, el líquido cefalorraquídeo, la grasa blanca, vemos el T2, el líquido cefalorraquídeo blanco, y miren que hay una cosa que se ve blanca en los ganglios basales. Pero miren qué bonito el FLAIR. El FLAIR nos muestra mejor esa lesión de los ganglios basales y nos está explicando la hemiparesia izquierda, porque el paciente le acaba de dar un infarto que compromete los ganglios basales del lado derecho. Acuérdense que el paciente está acostado y mirándonos a nosotros. Entonces, el lado derecho es el izquierdo de nosotros. Y lo que tiene alrededor de los ventrículos, eso es microangiopatía, leucoencefalopatía, porque el paciente es un paciente con muchos factores de riesgo cardiovascular. Si le hacemos el ecogradiente, que fue el que vimos, que diferencia calcio y hierro, miren que tiene pequeñas hemorragias. Ahí tiene pequeñas hemorragias en ese infarto. Y si le hacemos la difusión, mire que nos borró todo lo que tenía el cerebro viejo y la difusión nos muestra lo agudo, lo que tiene 30 minutos. Entonces, ¿qué está infartado? El caudado, la cápsula interna y el putamen del lado derecho. Entonces, miren que aquí vimos el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora en la resonancia magnética. Bueno, aquí vemos un absceso. Este paciente tenía una otomastoiditis izquierda, convulsionó, estaba con cefalea y con rigidez de nuca. Y miren ustedes la difusión blanca, el ADC negro, y miren la lesión que capta con el gadolinio muy bonita. Eso es pus, eso es pus. Bueno, entonces ya vimos T1, vimos T2, vemos T1 con gadolinio, vemos T1 y T2 con borramiento de grasa, vimos el ecogradiente, vimos la difusión. Ahora vamos a ver cómo podemos detectar pequeñas señales en el cerebro con la resonancia magnética en reposo y haciendo tareas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, al hacer una tarea, por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿qué voy a hacer con un balón de fútbol?
chutar. Entonces, con un adjetivo o con un sustantivo saco un verbo. ¿Qué hago con un pan? Comérmelo. Entonces, simplemente con esas simples tareas, el cerebro empieza a liberar más oxígeno en ciertas zonas del cerebro. Por ejemplo, si yo quiero hacer unas tareas de memoria, le digo al paciente, recuerde los 5 elementos que le dije. Entonces el paciente empieza lápiz, empieza lámpara, empieza televisor, empieza balón. Uno le da, entonces empieza a recordar, entonces ¿qué se va a iluminar? El hipocampo. O sea que con la resonancia podemos, dependiendo de esa utilización del oxígeno, pequeñas cantidades de eso que no son visibles, la resonancia las puede detectar. Entonces vamos a ver qué es la resonancia funcional. Si nosotros le decimos al paciente que haga una tarea, una simple tarea, el paciente está metido en el resonador, en reposo, apagado todos los focos, con los ojos cerrados, y le decimos al paciente, toque los dedos en orden, con el dedo gordo, toque el meñique, el anular, el medio, tóquelos y haga este ejercicio varias veces, ¿no es cierto? Descanse, vuelva otra vez. Entonces evaluamos el hemisferio derecho y evaluamos el hemisferio izquierdo. ¿Y qué vamos a evaluar? La mano. ¿Dónde está la mano? Miren el homúnculo de Penfield. Acuérdense que aquí está la laringe, cerca a la cisura silviana. Todo este es el lóbulo frontal, el área motora. Aquí vemos la lengua, la cara, la mano. Vemos el brazo y vemos la pierna. La pierna está en la región interhemisférica. Entonces, si nosotros activamos la mano, vamos a activar la mano y se ve a color por la transformada de Fourier en la resonancia magnética, y eso lo podemos sacar a color. Ustedes lo ven muy bonito, muy fácil, pero eso necesita una hora de trabajo de un físico biomédico en donde él todas las sumatorias nos pueda sacar este producto. Eso no es que el aparato lo saca automáticamente, sino que hay que hacerlo con todas las coordenadas que se le dan al equipo. Entonces, esto es simplemente, si por ejemplo nosotros tenemos un tumor parietal y no queremos tocar el área motora, el neurocirujano manda una resonancia funcional motora. Entonces, para ver qué cerca está de la cara, qué cerca está de la mano, qué cerca está de la pierna. Para eso se utiliza la resonancia funcional. Entonces, podemos hacer tareas motoras, tareas de lenguaje, tareas de memoria, tareas visuales, y después del postproceso ya se sacan estas imágenes tan bonitas. Lo que ustedes están viendo ahí en rojo es la arteria rolándica o la arteria central de la cerebral media irrigando el área de la mano. Entonces eso le dice al neurocirujano si está lejos o si está cerquita la lesión que va a operar. ¿Por qué? Porque si está cerquita y lo opera, el paciente queda hemipléjico. Entonces por eso es importante la resonancia funcional. Aquí vemos el paciente de la izquierda tiene un tumor frontal derecho. ¿Cómo se ve ese tumor? Se ve como una cosa más gris de lo normal, donde no está bien la sustancia gris ni la sustancia blanca, sino que se ve una masa. Y detrás de eso le hacemos una activación motora al paciente y vemos que está lejos del área motora. Entonces el cirujano puede operar eso sin que el paciente vaya a salir hemipléjico. En el lado derecho ya vemos una lesión parietal. Miren que la otra lesión está frontal y esta está parietal. Entonces, dependiendo de lo que el médico y del hemisferio que sea, lo ideal es que no vaya a tocar el área motora. No es lo mismo que uno quede hemipléjico, que quede hemiparético o que quede hemisensitivo, con un síndrome hemisensitivo. Aquí vemos, por ejemplo, que la resonancia magnética tiene esta función. Puede sacar cortes sagitales, puede sacar cortes coronales y puede sacar cortes axiales. Entonces, para el neurocirujano, él ve tridimensionalmente por dónde tiene que entrar para abordar y que el paciente no vaya a tener un déficit neurológico. Entonces, ahí ven lo bueno de la resonancia magnética, que puede hacerlo en múltiples planos. Esto también es una resonancia funcional activando la mano. Antes de que se me olvide, en este corte de la izquierda, el surco frontal superior choca con el surco precentral. El surco central es el que parece un bigotico. El que parece un bigotico. Normalmente el surco central no debe estar
cruzado por ningún surco. Y el motor, que es el, si no ven, no sé si ven mi flecha, lo motor es más grueso que lo sensitivo, como ustedes ven acá. Entonces son marcas que uno tiene para saber que este es el surco central. Lo que hay para adelante es motor y lo que hay para atrás es sensitivo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con un libro? Leer. ¿Qué hacemos con un televisor? Ver. ¿Qué hacemos con un balón? Patear. ¿Qué hacemos con un pan? Comer. ¿Qué hacemos con un lápiz? Escribir. ¿Qué hacemos en una piscina? Nadar. Con eso, con esa generación de verbos, vemos si el paciente es dominante del lenguaje izquierdo o derecho, o si es compartido, porque hay gente que tiene Broca izquierdo y Wernicke derecho, o tiene Broca izquierdo y Wernicke izquierdo, o tiene Broca derecho y Wernicke derecho. O sea, pueden haber varias. Lo normal es que el hemisferio izquierdo sea el dominante para el lenguaje, como ocurrió en este paciente, que se iluminó Broca frontal y Wernicke parietal, como ven ahí en la imagen. Si ven la flechita, la cisura de Silvio divide el lóbulo frontal del temporal y el surco central divide el frontal del parietal. Entonces, en esta área frontal inferior, en la tercera frontal, en el opérculo frontal, está el área de Broca. Y atrás en el temporal está el área de Wernicke. ¿Qué le pasa al paciente que se le daña Broca? No puede hablar, pero entiende todo. Y por lo tanto se pone a llorar. En cambio, el paciente con Wernicke habla hasta por los codos, pero no está triste, está alegre, pero lo que dice son cosas sin sentido. Entonces, esto lo hacemos cuando tengamos un tumor que esté cerca a estas áreas. Y es muy importante porque uno, si lo operan y esa lesión queda lesionada en la cirugía, pues el paciente queda con una fascia. Es muy importante que a más repetición hay mejor activación. Se hace el análisis estadístico que lo hace el biomédico y entre más robusto sea esa activación, mejor va a ser las imágenes de resonancia. Entonces aquí vemos un paciente que tiene Broca y Wernicke en el lado izquierdo. O sea que es la mayoría de los pacientes. El 90% de los humanos tenemos dominante Broca y Wernicke del lado izquierdo. Esto se acaba de hacer con lo que acabamos de hacer, con generación de verbos. Aquí vemos otro, Broca y Wernicke, y miren ustedes todo lo que se puede hacer. Se puede hacer generación de verbos, decisión semántica, entendimiento visual de una frase, comprensión de una frase escuchada, pasiva audición de una historia y una confrontación visual. O sea, todas estas son tareas que casi siempre se hacen con un psicólogo, el neuroradiólogo, el biofísico, y se sacan estas imágenes tan bonitas. También se pueden hacer, por ejemplo, lo que habíamos hablado de generación de verbos, la fluencia, por ejemplo, dígame palabras con T, o dígame el nombre de esta cosa. O sea, uno puede jugar con eso, y entre más haga uno activación, más robusto va a ser y mejor va a ser las imágenes. Bueno, este es el ejemplo. El del lado izquierdo es un tumor quístico. El del lado derecho es un tumor sólido. Entonces ahí estamos generando verbos, estamos mostrando Broca y Wernicke. Ya se sabe que ese paciente, el hemisferio dominante del lenguaje es izquierdo. Y miren ustedes que Wernicke está cerca al tumor. Entonces el neurocirujano tiene que entrar por la parte de atrás, bregar a sacar lo que más pueda sin ir a tocar Wernicke. Porque si toca Wernicke, el paciente queda con afasia de Wernicke. ¿Qué es eso tan maluco que busca? Es una ensalada de palabras que no se le entiende, uno le pregunta la hora y da el nombre, cosas totalmente distintas. Entonces, por eso es que es importante esto, y los cirujanos de epilepsia y los cirujanos de tumores siempre hacen estas imágenes. Se llama resonancia funcional. Otra de las aplicaciones de la resonancia magnética es en epilepsia. Ya no se utiliza el TAC para epilepsia, o sea, ni para cefalea, ni para epilepsia, que son motivos de consulta muy comunes, se utiliza el TAC. La resonancia es el examen de elección. La lesión que más se encuentra en epilepsia se llama esclerosis hipocampal.
Hay un hipocampo que no se sabe por qué, si es por convulsiones febriles prolongadas tempranas, dañan el hipocampo, y sobre todo en pacientes que son genéticamente susceptibles, porque hay muchos niños que les dan convulsiones febriles y nunca van a sufrir de convulsiones. Entonces, tiene que haber que haya algo susceptible. La esclerosis mesial temporal o hipocampal es el sustrato más común epileptogénico. Es el paciente que empieza con fenobarbital, después con epamil, después con lacosamida, empieza con 3 antiepilépticos y no se controla. Entonces, ya cuando uno dice que la epilepsia es intratable, se le hacen imágenes y lo que se encuentra es esto. En la flechita vemos el hipocampo derecho normal, parece un gusanito, aquí está la amígdala, el hipocampo, este es el lóbulo temporal medial, y miren el del otro lado donde está la flecha, señala que ese hipocampo está blanco, atrófico, dilatado el cuerno temporal, o sea que esto es una esclerosis hipocampal. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque de estar tomando 3 drogas, al paciente se le hace la resonancia funcional para ver que tenga la memoria en el otro lado, porque usted le puede sacar ese hipocampo, pero lo puede dejar sin memoria. Entonces, por eso necesitamos saber si tiene reserva de memoria en el otro lado. Y por eso, ahorita vamos a hablar de la resonancia funcional para memoria. Este paciente, por ejemplo, yo creo que Alejandro Echeverry y yo lo operamos juntos, hace por ahí unos 15 años, no me acuerdo. Este paciente tiene una malformación arteriovenosa en el hipocampo, la amígdala y el lóbulo temporal derecho. Se le hizo una resonancia funcional de memoria y miren que toda la memoria está en el lado izquierdo. Eso es bueno, ¿por qué? Porque pues, le podemos sacar el lóbulo temporal derecho y el paciente no va a presentar un déficit de memoria después de la cirugía. En este caso, nosotros embolizamos el paciente, miren que le reducimos más de un 50% de esa malformación arteriovenosa y ya lo que queda se puede mandar a radiocirugía o se puede mandar a cirugía. Entonces, esta es otra de las utilidades de la resonancia funcional para ver memoria. Bueno, ¿qué vamos a explicar aquí? En la fila del lado izquierdo es un paciente que tiene dominancia del lenguaje izquierda. Tiene Broca y Wernicke izquierdo. El que sigue la fila, que es un corte axial y un corte coronal, tiene Broca y Wernicke al lado derecho. O sea que ese paciente, el hemisferio dominante es el derecho. Que eso es raro, se da más o menos en un 5% de los pacientes. Este que sigue tiene dominancia en los dos lados. Miren que tiene Broca y Wernicke en los dos lados, o sea, bilateral. Y el último tiene Wernicke derecho y tiene Broca izquierdo, como ven en los cortes coronales. Entonces miren ustedes cómo es muy importante ver cuál es la dominancia del lenguaje. Si es izquierdo, si es derecho, si es compartido. Muy importante, sobre todo para la cirugía. Si el paciente tiene un tumor, una cirugía. O tiene epilepsia y le tienen que hacer una cirugía que se llama de desconexión. Entonces, todo esto que vimos acá es muy importante en tumores y en epilepsia. Este paciente, por ejemplo, que les mostraba yo de la esclerosis mesial, donde es el sustrato más común y la causa más común de epilepsia del lóbulo temporal y de epilepsia intratable, se curan con lobectomía temporal. Entonces, en este caso, se le hizo al paciente una resonancia funcional y miren que la resonancia funcional nos mostró que tiene reserva de la memoria en el hipocampo derecho, que es el normal. Entonces se le puede sacar todo ese hipocampo, la amígdala y el lóbulo temporal derecho, hacer lo que llaman una amígdalo-hipocampectomía, y ya con eso el paciente de estar tomando 3 medicamentos, queda tomando 1 o puede suspenderlos. Porque esta es la causa de la epilepsia. Bueno, entonces ya hablamos del T1, hablamos del T2, T1 con gadolinio, hablamos de las imágenes de borramiento de grasa, hablamos del ecogradiente, hablamos de la difusión, hablamos de la resonancia funcional. Ahora vamos a hablar de la espectroscopia. ¿Qué es la espectroscopia? La espectroscopia es el patólogo molecular. Nosotros tomamos una muestra en el cerebro de un paciente y podemos ver si el tumor es maligno o benigno.
podemos ver si no es un tumor, sino que es una enfermedad desmielinizante. Podemos ver que no es un tumor, sino que es un absceso. Podemos ver que fue un paciente que le hicieron radioterapia y tiene una cosa que se llama necrosis focal por radiación, o sea, el cerebro lo quemaron, o tiene cambios actínicos, eso lo podemos ver con espectroscopia. Entonces, en la espectroscopia tenemos normalmente unos metabolitos en el cerebro. Las neuronas tienen unos neurotransmisores y nosotros los podemos medir. Entonces podemos medir el mioinositol, la colina, la creatina, la glutamina, el N-acetilaspartato, podemos medir lactato y lípidos. Eso es lo que podemos, es como una muestra patológica de lo que queremos ver. No me voy a complicar mucho con esto. Este es un niño con un expulsivo prolongado que le tuvieron que poner un forceps. Miren ustedes los cefalomatomas que tiene hemorragia subaracnoidea y el pacientico está mal, está encefalopático. Entonces no sabemos, los papás están preguntando si ese niño cómo va a quedar en el futuro. Entonces hay que hacerle varias cosas. Necesitamos saber si tuvo isquemia de los ganglios basales, porque la isquemia de los ganglios basales es la que nos va a decir si el niño va a quedar o no con parálisis cerebral. Entonces aquí vemos el cuadrito. Esta es una imagen en T1 de un bebé recién nacido. El cuadrito nos está tomando la muestra y aquí al lado está la espectroscopia. Y fíjense que el pacientico tiene lactato. Normalmente uno tiene lactato en las primeras 24 horas, pero después de las primeras 24 horas no tiene por qué tener lactato. Entonces, si tiene lactato, ya esto es de mal pronóstico. Esta resonancia fue hecha a los 3 días, donde el niño no despertaba, estaba maluco, hipotónico y tenía lactato, o sea que ya el pacientico sí sufrió, o sea que tuvo una isquemia de los ganglios basales y probablemente si se recupera va a quedar con parálisis cerebral espástica. Otra de las utilidades es en neurooncología. Nosotros necesitamos saber si es un tumor benigno, si es un tumor maligno, si es un tumor de bajo grado, si es un tumor de alto grado, si es un tumor que tiene recidiva después de operado, después de radioterapia. Se puede identificar dónde es el sitio más adecuado para la biopsia, porque muchas veces toman de la periferia y no salen las células tumorales. Nos puede ayudar al pronóstico y nos puede ayudar para monitorizar el tratamiento. O sea, todo esto, la espectroscopia nos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, en la imagen de arriba, el paciente consultó por una convulsión. Se hizo esta resonancia y se encontró esta lesión en el lóbulo frontal. Se le tomó una muestra de espectroscopia que la vemos en el cuadrito y vemos un espectro normal. El espectro normal tiene una bajadita como aquí, se llama el ángulo de Hunter. La biopsia de esto dio benigno, no dio un tumor de alto grado, sino un tumor de bajo grado. O sea, un tumor que no tenía muchas mitosis. Este paciente se le hizo un seguimiento a los 5 años y el tumor se estaba más grande. Ya se le hizo la espectroscopia y mire la espectroscopia cómo cambió. De tener el ángulo normal arriba pasó a un ángulo invertido. ¿Eso qué quiere decir? Que aumentó la colina y la colina indica que hay malignidad. Entonces le hizo vía biopsia y miren que tiene más mitosis. Esta es la biopsia, la muestra patológica donde hay más mitosis. Entonces miren que la espectroscopia es un patólogo molecular. Ya lo vimos en la hipoxia del niño que tuvo sufrimiento fetal, ahora lo vimos en esto de neurooncología. Este es un tumor maligno, se llama glioblastoma multiforme. Es el tumor más común del sistema nervioso central y el más maligno, y da en personas mayores de 50 años. La edad promedio son 62 años. Entonces miren ustedes cómo el ángulo de Hunter está al revés. Es una lesión con edema vasogénico, tiene efecto de masa, capta con el gadolinio, es heterogénea y tiene un ángulo de Hunter al revés. Tiene lactato, como vemos acá, y este ángulo no es como este que veíamos al principio, que es así, sino que es al revés. Miren, pues ya con esto sabemos que es un tumor de alto grado. Este paciente lo operaron. Si ustedes ven ahí la calota craneana, este es un T2, acuérdense que en el T2 el líquido cefalorraquídeo se ve blanco y ven una mancha alrededor del atrio ventricular en la región temporal posterior, todavía no compromete el occipital,
en la región temporal posterior, tiene edema, efecto de masa, y aquí tiene una lesionectomía, o sea, le sacaron mucha parte del tumor. Si le hacemos la espectroscopia al edema, aquí la vemos grande, vemos que el ángulo de Hunter está al revés, en el edema, o sea, los tumores del sistema nervioso central que infiltran ya tienen, digámoslo, diseminación del tumor focalmente. Entonces, por eso el glioblastoma es tan maligno. Se dice que un paciente con glioblastoma multiforme no dura vivo más de un año. Lo único que le serviría sería la radioterapia, pero la radioterapia también tiene sus problemas. Entonces, hay que hacerles quimio, hay que hacerles radio y hay que operarlos. Operarlos para sacarle lo que más se puede de tumor. El problema es que sacando mucho tumor, queda hemianóptico, queda hemiparético, queda fásico, ahí está en área de Wernicke. Entonces, miren ustedes que son muchas las desventajas. Y la radioterapia a veces no alcanza a matar todas las células. Entonces, este tumor es muy maligno. Y por eso ese espectro es al revés. Bueno, entonces, ¿este paciente tiene un absceso o tiene un glioma? Hago la pregunta. Si alguien sabe, diga. Si nadie sabe, no hay ningún problema. Pero es ya como que vamos redondeando todo lo que hemos visto en esta clase. ¿Qué secuencias vemos? ¿Qué creen que sea eso? Y la espectro, ¿para qué se les parece? Si alguien sabe, si alguien quiere decir, si quiere, yo les digo en orden, hay un T1 simple, sagital, hay un T1 con gadolinio en la mitad, hay un T2 coronal que muestra el edema, la lesión, la difusión a mano izquierda, abajo, y el ADC en el centro, y la espectroscopia a mano derecha. Según lo que hemos visto, ¿esto sería un glioma o un absceso? ¿O ya se le olvidó todo? Profe, para respetar la palabra, Alexandra Zapata nos está diciendo que glioblastoma. Bueno, mira. Entonces, mira, la imagen parece un absceso. Si tú eso fue la que yo le mostré, pero miren que no restringe la difusión, o sea, no hay pus. Y tercero, la espectroscopia está al revés el ángulo. Esto es un glioblastoma multiforme. Entonces, lo que quiero con esto es que uno con la resonancia tiene que acercarse casi hasta la histología. Es imposible ser mejor que el patólogo, pero uno tiene que acercarse a la histología. Esto es un glioblastoma multiforme. Bueno, este es un absceso. Miren ustedes que restringe la difusión, se ve blanco arriba, negro abajo, en las foticos chiquitas. El espectro no muestra colina, no muestra N-acetil-aspartato, no muestra creatina, sino que muestra unos aminoácidos. Y abajo está la lesión que capta en forma de anillo. Esto es un absceso. Y tiene otro más pequeñito más adelante, como lo ven ahí en la difusión. Bueno, ¿esto es tumor o es necrosis por radiación? Tenemos un FLAIR donde se ve el edema vasogénico comprometiendo la radiación óptica, el tálamo, cápsula interna, cápsula externa, todo el lóbulo temporal y parte del occipital. Inclusive hay un poquito de efecto de masa, miren que este ventrículo está más apretadito que este, y aquí tenemos un T1, ya hay cambios posquirúrgicos, este paciente lo operaron, lo irradiaron, y tiene esta captación con el gadolinio. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Será tumor? ¿Será recidiva? ¿Será necrosis por radiación? Bueno, entonces, no hay muchas pistas. Entonces, aquí hay una arma muy importante que tenemos nosotros, que es la perfusión. No habíamos hablado de la perfusión. Entonces ya hablamos de las secuencias normales, hablamos de la resonancia funcional, hablamos de la difusión, hablamos de la espectroscopia y ahora vamos a hablar de otra que es la perfusión. Para nosotros es muy importante la perfusión. Lo que ustedes ven a color ahí es la glucosa que está utilizando el cerebro. En el tumor hay mucho más consumo de glucosa, entonces eso va a tener un color más intenso. En este caso no se ve ese color intenso. Seguida les voy a mostrar cómo se ve un tumor que capta, que tiene más perfusión. Entonces tenemos un espectro que no muestra nada, solamente muestra un pico de lípidos. O sea, no hay nada de células, nada de células. Tenemos una perfusión que es cero, no tiene nada de perfusión. Y la imagen parece un tumor, ¿sí?
Entonces tenemos una perfusión cero, un espectro cero y tenemos una imagen que parece un tumor. Entonces eso es una necrosis focal por radiación. Ahí no hay células, hay muerte. Pero el problema es que como la radioterapia quema el cerebro, esto son secuelas se llaman cambios actínicos o cambios por radioterapia y se pueden confundir con tumor. Entonces miren que nosotros pero es mucho más distinto el tratamiento de esto al tratamiento de un tumor. Si eso fuera un tumor, el paciente ya en un año está muerto. Bueno, aquí les vamos a la perfusión. Arriba vemos un tumor maligno y abajo vemos una metástasis. Miren cómo prende el color, o sea, cómo el tumor utiliza la glucosa y el oxígeno. Esa perfusión está aumentada y en el otro no, en el que vimos ahora que parecía un tumor. Miren que sí parece un tumor. Si ustedes lo ven, eso parece un tumor, comprometiendo ahí la parte posterior del tálamo, la parte posterior de la cápsula interna, del putamen, la parte posterior de la ínsula y la radiación óptica. En este lado, miren que es un tumor que está comprometiendo el cuerpo calloso, está comprometiendo el cuerno frontal y la sustancia blanca frontal, y tiene aumento en la perfusión. Ese tumor es muy maligno, ese tumor es un glioblastoma multiforme. Y el de abajo es una metástasis, pero miren que la metástasis no tiene perfusión, sino la propia metástasis. En cambio, en el tumor del sistema nervioso central, de células del sistema nervioso central, lo que llaman el glioma, como él infiltra, entonces la perfusión está más aumentada y la espectroscopia también está más aumentada. Entonces miren que tenemos cosas para diferenciar un primario de un metastásico. El primario es el de arriba y el metastásico es el de abajo. Si le hacemos la espectroscopia al de abajo, que es una metástasis, el espectro alrededor del tumor no va a mostrar espectro anormal. ¿Por qué? Porque ese tumor llegó de otra parte del organismo, llegó del pulmón, llegó de la mama, llegó de riñón, llegó de próstata, de alguna parte. Llegó al cerebro, o sea, son células que no son del cerebro. Y el edema no tiene por qué tener tumor porque él no infiltra. La metástasis no infiltra, sino que llega. Cambio, el glioma sí infiltra y por eso se ve con mayor perfusión. Entonces miren todas las armas que tenemos nosotros para poder clasificar bien las lesiones. En trauma definitivamente el TAC manda la parada. El TAC es lo que manda la parada. Métase en infarto cerebral agudo, o sea, accidente cerebrovascular, ataque cerebrovascular agudo, paciente hemipléjico en urgencias, afásico, agudo y trauma craneoencefálico son del TAC. El TAC es el que manda la parada. Pero ahí está el pero. Ustedes tienen un paciente en coma en urgencias, acaba de venir atropellado por una bicicleta, tiene un chichón en la cabeza, pero el TAC normal. Y resulta que el paciente está en coma. ¿Qué pasó? Se llama daño axonal difuso. El daño axonal difuso se da en el 48% de todos los traumas craneoencefálicos. Son fuerzas de aceleración, desaceleración y rotacionales que rompen los axones en la sustancia blanca. El 20% son hemorrágicos, el 80% son no hemorrágicos, comprometen la sustancia blanca subcortical, como ven en la imagen de abajo a la derecha, donde ven esos punticos negros subcorticales entre sustancia gris y sustancia blanca. Esos son subcorticales. En el cuerpo calloso, la imagen de arriba a la derecha, el esplenio del cuerpo calloso y el fornix tienen cositas negras. Esos son hemorragias. Y la imagen de la izquierda y arriba, en el mesencéfalo, donde hay una imagen que parece de un Mickey Mouse, en el centro hay una hemorragia en el tallo cerebral. Ese es el más grave de todos. Hay tres tipos de daño axonal difuso. El cortical, el del cuerpo calloso y el del tallo. Entonces, los casos leves tienen un breve periodo de pérdida de la conciencia, seguidos de daño cognitivo y trastornos psiquiátricos. Eso es lo que tiene un paciente con un trauma craneoencefálico que no tenga que operarlo y que tenga un TAC normal. Cuando ya son casos severos, el paciente está en estado vegetativo o tiene severas secuelas neurológicas. Entonces, ¿qué es estar en estado vegetativo?
en estado vegetativo es que usted tiene pulso, tiene respiración, pero no es capaz de comunicarse. Eso es estado vegetativo. ¿Cómo sabe usted que el paciente está vivo? Porque está respirando, o sea, está con el simpático, el parasimpático, el hipotálamo, y está respirando. O sea, no está, eso es un estado vegetativo. Pero usted por resonancia magnética, hay pacientes en estado vegetativo que usted puede conversar con ellos. Si usted les pone tareas, se le iluminan ciertas regiones del cerebro. Entonces, ahí está la resonancia magnética, en donde algunos pacientes en estado vegetativo se les puede hacer resonancia magnética funcional y ver que tengan puedan hacer algunas tareas y puedan comunicarse. Muchos de estos traumas se acompañan de subdural y de epidural, como vemos acá. Aquí vemos la resonancia donde muestra el epidural, donde tiene una fractura, tiene una imagen en lente y despega la dura madre, porque es un sangrado arterial, donde se rompe la meningia media y hay fractura. En cambio, contralateralmente está el subdural, que es esa imagen en media luna grande y que rompe las venas puentes. Ese es un sangrado venoso, porque el cerebro se toca con el cráneo y se despega del cráneo. Entonces las venas puentes son las que se rompen. Entonces epidural al lado derecho y subdural frontoparietal izquierdo. Bueno, ya para terminar vamos a hablar de la utilidad de la resonancia en la enfermedad cerebrovascular. Acordemos que en la enfermedad cerebrovascular el 80% de todos los ictus, de todos los accidentes cerebrovasculares son isquémicos. Hay un 10% que son simuladores. ¿Qué son simuladores? Es el paciente que llegó con una hipoglicemia, el paciente que llegó con un estatus convulsivo, el paciente que llegó con una amnesia global transitoria, el paciente que llegó psiquiátrico, hiperventilando, torcido, paciente que tiene un tumor, paciente que tiene un subdural, claro, llegó hemiparético, afásico, urgencias, pero era porque el subdural le fue creciendo. Bueno, y hay un 10% que son hemorrágicos. Entonces, eso así catalogamos en la enfermedad cerebrovascular del paciente que llega a urgencias. De esos isquémicos, hay unos de pequeño vaso y hay unos de grande vaso. Los de pequeño vaso son el pacientico que les mostré al principio. El diabético, el hipertenso, el que tiene insuficiencia renal crónica, el que fuma, el que es sedentario, el que tiene hipercolesterolemia, ese es el que tiene enfermedad de pequeño vaso. El de grande vaso puede ser por arteromas en la carótida, en la aorta, por una disección, puede ser de tipo no ateromatoso o por una vasculitis. De esos de grande vaso, el 85% son embólicos. ¿De dónde embolizan? De un foramen oval, de corazón, el paciente que le acaba de dar un infarto, el miocardio, el paciente que tiene una fiebre reumática, el paciente que tiene una válvula mala, del arco aórtico, el que tiene placas de ateroma en el arco aórtico, que tiene placas de ateroma en las carótidas y en las vertebrales, y los pacientes que tienen trastornos de la coagulación o enfermedades hematológicas. Entonces, todos esos pueden embolizar. Bueno, de todos estos que ya les hablé, de la enfermedad de pequeño vaso, que son los que hacen, enseguida les voy a mostrar qué clínica tiene la enfermedad de pequeño vaso. Pueden tener daño cognitivo, pueden tener daño isquémico, pueden tener hemorragias, pueden tener depresión, Parkinson, trastornos de la marcha y trastornos urinarios. Entonces miren ustedes que puede ser un paciente con demencia que tenga enfermedad de pequeño vaso. Entonces, ¿qué se utiliza para estos pacientes? Una dieta rica en frutas, vegetales, pescado, legumbres, carne blanca, baja en sal, aumentada en potasio. Eso es lo que recomienda para todo esto que hemos hablado. Y las estatinas. Y en Europa la dieta mediterránea, que la dieta mediterránea, ¿qué es? Comer de la huerta y el aceite de oliva. Eso es principalmente. Bueno, nosotros la enfermedad isquémica cerebral la podemos clasificar y con esa clasificación podemos estudiar el paciente y hacer el tratamiento. Entonces la dividimos en 5 grupos, se llama la clasificación TOAST, en 5 grupos. La de grande vaso, que ahí vemos el infarto de toda la cerebral media, es un 17%. La cardioembólica es otro 17% por todas las causas que ya vimos. La de pequeño vaso, que fue la que acabamos de hacer énfasis, que es un 21%. Por eso les he dicho tanto
todos los factores de riesgo cardiovascular, 21%. Infarto de etiología no arteriosclerótica, o sea, el que nada tenga de factores de riesgo y que se infartó, ese es no arteriosclerótico. Y el infarto embólico de etiología no determinada, se llama ESUS. Ya eso les queda de tarea a ustedes buscar qué es el ESUS. Y ese es un 26%. Entonces aquí vemos grande vaso, pequeño vaso. Esto es una resonancia en difusión donde vemos toda la cerebral media infartada, grande vaso, y aquí vemos un pequeño infarto en la corona radiada frontal derecha, donde bajan haces motores, y es un infarto probablemente por factores de riesgo cardiovascular. Este paciente tiene una estenosis de la carótida. En la foto de la izquierda está antes del tratamiento y en la foto de la derecha está después del tratamiento. Entonces, aquí estamos en la bifurcación de la carótida, hay una placa de ateroma que produce una estenosis significativa de la carótida interna y arriba se muestra la poca circulación que tiene el cerebro. Por eso el paciente tiene una isquemia cerebral transitoria o tiene amaurosis fugaz. El de la derecha ya es después de colocar el stent. Aquí se coloca el stent, yo hago esta cirugía, se pone un filtro de protección cerebral, Alejandro Echeverry también hace esta cirugía, y aquí se pone el stent. ¿Qué hace el stent? El stent, la placa la tira contra la pared y abre el camino y mejora la perfusión cerebral. ¿Cómo se mejora la perfusión cerebral? Si ustedes ven la foto de arriba, miren cómo ya se ve la cerebral posterior y se ve la cerebral media. Y compárenla con la contralateral. Miren que la diferencia es muy marcada. Entonces, muchos de estos pacientes mejoran el déficit cognitivo al mejorar la perfusión cerebral. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Podemos encontrar, estos son dos pacientes distintos, ya en la difusión. Un infarto limítrofe, que es el que está con la flecha amarilla, y el otro infarto lacunar, que también es un infarto limítrofe. Este no es un infarto embólico. Enseguida les voy a mostrar cómo son los infartos embólicos de corazón. Entonces, este es lo que llaman un TOAST 1 o enfermedad de grande vaso. Puede dar infarto limítrofe como el que vemos acá por hipoperfusión. Este es el filtro donde se saca toda la suciedad. Después de hacer la angioplastia, se pueden liberar placas, pero el filtro queda arriba y alcanza a agarrar toda esa suciedad que se despega de la placa. Esto es un infarto cardioembólico. Se llama cielo estrellado. Mire que tiene infartos en fosa posterior, tiene infartos occipitales, tiene infartos en los ganglios basales, tiene infartos en el esplenio del cuerpo calloso y tiene múltiples infartos corticales. Entonces el corazón tenía una fibrilación auricular, se fueron todos esos émbolos para el cerebro y miren dónde cayeron, cielo estrellado. Este es un TOAS 2, TOAS 2. Entonces es muy importante saber el mecanismo para poder estudiar el paciente y hacer el tratamiento. Este es el TOAS 3. El TOAS 3 es el de pequeño vaso. Entonces vemos un infarto. Todos son difusiones. Son tres pacientes distintos. El de arriba a la derecha tiene un infarto en el tallo cerebral, en la protuberancia. Hay restricción de la difusión en esa zona del infarto. El de la izquierda con la flecha blanca es un infarto en el tálamo izquierdo. Y el de abajo tiene la flecha en el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Qué síntomas nos produce la enfermedad de pequeño vaso? Un infarto motor puro, un infarto sensitivo puro, mixto, o sea, sensorimotor, puede producir como el de la protuberancia, mano torpe disartria o una ataxia hemiparesia. Estos son síntomas lacunares. Estos no son síntomas de enfermedad de grande vaso. Entonces, el neurólogo que sabe de esto y que le gustan las enfermedades cerebrovascular, con esta clínica ya sabe que es un infarto lacunar. Y si usted tiene un infarto lacunar, ¿qué le busca? Diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, sedentarismo, fumador, obeso, todo eso. Entonces, miren que el TOAS es muy importante porque nos dice cómo la clínica, la imagen, nos puede ayudar al tratamiento y a definir cuál es la causa. El paciente que llega a urgencias con una cefalea en trueno. ¿Qué es la cefalea en trueno? Es la cefalea intensa y brusca que alcanza el máximo de intensidad en menos de un minuto. Usted a ese paciente le tiene que hacer un TAC de cráneo urgente.
¿Por qué? Porque usted tiene que descartar una hemorragia. Si la descartó, pero el paciente está con rigidez de nuca y el paciente está con cefalea severa, usted le tiene que hacer una punción lumbar. Si esa punción lumbar es normal, ya le tiene que hacer una resonancia. Si es anormal la punción lumbar, probablemente tenga una hemorragia sonoidea y ya al paciente le tiene que hacer una arteriografía y probablemente se le rompió un aneurisma. Ahora, hay pacientes que no tienen aneurisma, sino que lo que tienen es un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Ahorita vamos a ver qué es eso y cómo la resonancia nos ayuda. Entonces, miren ustedes las causas más frecuentes de cefalea en trueno: hemorragia subaracnoidea por la ruptura de un aneurisma, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Este síndrome de vasoconstricción cerebral reversible se ve mucho en los pacientes con cocaína, en los pacientes con antigripales que tienen vasoconstrictores, en los pacientes que toman Red Bull. O sea que todo lo que produce una vasoconstricción aguda, severa, puede hacer un síndrome de vasoconstricción cerebral y los pacientes llegan como con una crisis hipertensiva. Aquí están todas las otras causas que son menos frecuentes: una meningitis, una trombosis venosa cerebral, una disección de los vasos del cuello, una sinusitis complicada como la que les mostré, una crisis hipertensiva, una hemorragia intracerebral, un ictus isquémico, un hematoma subdural, una estenosis del acueducto. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el embarazo. La cefalea en el embarazo, el 35% es secundaria. Y miren que las causas son múltiples. En este caso, por ejemplo, a esta paciente le hicieron una punción, le pusieron una raquídea y se le fue aire al cerebro. Esto es un neumoencéfalo y es causa de cefalea. Entonces puede haber cefalea pospunción, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma, trombosis venosa, una disección arterial, una apoplejía pituitaria, el PRES, que es la encefalopatía reversible posterior, que es muy común en la preeclampsia. Enseguida les voy a mostrar un caso. Entonces miren que todas estas enfermedades que les he nombrado aquí, lo mejor es la resonancia magnética. Miren un PRES: embarazo de 36 semanas, eclampsia, ceguera cortical y convulsiones. Entonces ve uno un edema cortical de sustancia blanca, predominantemente posterior, y probablemente el paciente tiene una presión arterial en embarazo mayor de 140/90, con proteinuria y mayor de 20 semanas de embarazo. Y la eclampsia es más del tercer trimestre, o en el trabajo del parto, o hasta 48 horas después del parto. Hay preeclampsia, hay cefalea, hay alteración del estado mental, ceguera cortical y convulsión. Entonces, esto se debe a que hay una mala autorregulación del sistema vértebro-basilar. Las carótidas se defienden bien de la presión, pero el sistema vértebro-basilar, que es el que irriga la fosa posterior, los lóbulos occipitales, los tálamos, la región parieto-occipital, no se defiende bien de la presión alta aguda, y por eso es que se da este edema. En el TAC es difícil verlo, en la resonancia es fácil verlo. Y este es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Miren la clínica: paciente de 53 años, cuadro agudo de síntomas neurológicos, cefalea en trueno, crisis convulsiva, encefalopatía. Si ustedes miran cefalea en trueno, crisis convulsiva y encefalopatía, ¿en qué piensan en una paciente de 53 años? Entonces, puede ser una crisis hipertensiva, puede ser un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, puede ser una trombosis venosa cerebral, puede ser una vasculitis, ¿no es cierto? O puede ser un PRES. Un PRES. Las causas de PRES son como 25. Entonces, dice, en el contexto de crisis hipertensiva, con una resonancia sugestiva de PRES, pero con patrón vasculítico en la angiografía, por lo que se ha considerado la posibilidad de que se trate de una vasculitis del sistema nervioso central. Eso lo puso el internista que vio a la paciente en urgencias, y después de haberle hecho todos los exámenes. Otra posibilidad es que se trate de un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que puede generar cefalea en trueno, alteraciones arteriográficas similares a las de una vasculitis y complicaciones relacionadas con el vasoespasmo.
El líquido cefalorraquídeo resultó completamente normal. No hay pleocitosis, no hiperproteinorraquia, en contra de vasculitis. Entonces le pidió la neuroimagen donde se veían unas lesiones isquémicas subcorticales en el FLAIR y se veía un patrón vasculítico que es donde, esta es la angioresonancia, donde las flechas muestran como unos mordiditos o como una imagen en collar de perlas o de constricciones de los vasos. Entonces vemos la cerebral anterior, la cerebral media y las vertebrales, están estrechas, están espásticas. Se le hizo la resonancia a las 3 meses y miren cómo mejoró. Miren cómo desaparecieron todas las lesiones. Entonces esto se llama síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, para que lo busquen, que es común verlo en urgencias. Bueno, ya para terminar voy a hablar de stroke, de lo que pasa con el paciente con stroke. Son solamente 2 diapositivas. Lo primero que usted tiene que hacer en el stroke es ver la naturaleza y severidad de los síntomas, si está hemipléjico o hemiparético, y si hay signos corticales, si tiene afasia, hemianopsia o heminegligencia. ¿Eso qué nos quiere decir? Que es enfermedad de grande vaso. Ya hablamos de lo de pequeño vaso. ¿Qué le pasa al paciente que tiene una enfermedad de pequeño vaso? Tiene un déficit motor puro, un déficit sensitivo puro, mixto, o tiene una mano torpe o tiene una ataxia. Ese es pequeño vaso, pero estos son de grande vaso. Son muy importantes, porque estos de grande vaso con la trombolisis no tienen, sino que hay que hacerles trombectomía mecánica. Lo importante también es ver cuándo estuvo el paciente por última vez bien, porque puede ser el paciente que despertó y despertó ya hemipléjico. Entonces no se sabe la hora del infarto. Se le hace la escala neurológica y lo primero que se le hace es un TAC. En el TAC lo principal de todo es saber si tiene hemorragia o no, porque si no tiene hemorragia podemos actuar, si tiene hemorragia ya no podemos actuar. Miren, por ejemplo, este paciente murió a las 24 horas, tenía un hematoma gangliobasal por una hipertensión arterial, hizo una hemorragia hipertensiva. El paciente se hernió, dilató pupilas y hizo paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la resonancia en la enfermedad cerebrovascular? El 85% de la oclusión de los grandes vasos son embólicos, ya eso se los dije en las diapositivas de la mitad. El 20% son simuladores, 20 es mucho, 10%. Puede ser una convulsión, un síncope, una sepsis, una hipoglicemia, una hiperglicemia, un hematoma, un tumor, una ansiedad, una amnesia global transitoria y una migraña complicada. Hay migrañas complicadas en donde el paciente se queda ciego o hemiparético. La ateromatosis carotídea, la fibrilación auricular, es la mayor causa de stroke en mayores de 40. La hipertensión arterial y enfermedad coronaria tienen mayor riesgo para fibrilación auricular, sobre todo cuando la aurícula está dilatada. Acuérdense del papel que juega el corazón en los infartos agudos embólicos. Y en menores de 40, lo más común es una disección de los vasos del cuello, una vasculopatía no arteriosclerótica o una stroke paradójico, casi siempre por un foramen oval. Acordémonos que el tiempo rey son 6 horas. Antes de 6 horas se puede hacer algo, después de 6 horas muy poco. Solamente se puede hacer después de 6 horas cuando ya tenemos perfusión, tenemos difusión, tenemos una resonancia. Nosotros las primeras 6 horas las podemos bandear con un TAC. Si el TAC es normal, actúele. Si el TAC ya tiene algunos criterios donde el infarto es grande, entonces pare. Pare, la clínica más un TAC ya infartado, ya es poco lo que se puede hacer. Entonces, si tenemos un TAC simple con un ASPEX mayor de 6, el ASPEX lo tienen que investigar ustedes, que es el ASPEX, que es la escala que utilizan para ver qué puntos le damos en el cerebro a las regiones que pensamos que ya tienen isquemia. Esa escala la inventaron la Escuela de Alberta en Canadá. El angiotac lo están utilizando mucho en el mundo por lo rápido, porque el paciente se mueve, el paciente que está hemipléjico y afásico no colabora, entonces muchas veces hay que amarrarlo para hacer la resonancia, entonces el TAC es mucho más fácil. Y ya cuando no se sabe bien si el paciente tiene 6 horas, 8 horas, si fue un infarto del despertar o si fue un infarto sin presencia de alguien, entonces hay que hacer resonancia. Y si hay oclusión de grande vaso, es igual a trombectomía, no trombolisis, trombectomía.
En Manizales, no sé si la están haciendo, la trombectomía, pero en Pereira se está haciendo y en casi todas las ciudades del país. Y, por ejemplo, aquí en Medellín hay 7 hospitales de turno, donde están de turno 24 horas, 365 días al año, para recibir los pacientes con ictus, con infarto cerebral. Entonces, la idea es hacer el protocolo, subir una pesca y pescar el coágulo. Eso se pesca con un stent, que hay varios tipos, o también se puede con una máquina que aspira el coágulo. Se llama trombectomía. Entonces, ya está la última diapositiva. Con la resonancia en el paciente que llega con un ictus en urgencias, se pueden hacer 3 cosas. Se puede evaluar el parénquima, se puede hacer la angioresonancia para ver los vasos del cuello y los vasos del polígono, y se puede hacer la perfusión. Entonces, en el parénquima, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la difusión. Si es un infarto menor de 70 mililitros, se le puede luchar al paciente, pero si tiene más de 70 mililitros, es bobada, porque ya lo que vamos a hacer es que vamos a complicar la cosa. Si ya hay infartado un territorio mayor de 70 mililitros, lo que vamos a convertir ese infarto es en hemorrágico. Si empezamos a aspirar ese coágulo, si empezamos a pescarlo, si empezamos a... Entonces ya se dice que si ya uno pasa de los 70 mililitros de infarto establecido, ya complicamos las cosas. Entonces la difusión nos va a mostrar el tamaño del infarto, lo que ya es irreversible. Hemorragia, la vemos en el ecogradiente, ya les mostré cómo es el ecogradiente. La edad de la isquemia, es muy importante, el FLAIR, yo les mostré el FLAIR, que era muy bueno para esclerosis múltiple. Si usted tiene un FLAIR normal, en un paciente que no se sabe cuándo tuvo el infarto, es infarto en menos de 6 horas. Miren qué tan bueno. Entonces, la señora fue a despertar el marido y lo encontró hemipléjico, pero entonces, ¿a qué hora le dio el infarto? Entonces lo lleva a urgencias, mientras le hacen el TAC, mientras lo mira el neurólogo, mientras todo, no sé, pues ahí pasó ya las 6 horas. Le hacen un FLAIR y el FLAIR muestra que es normal, o sea, todavía no hay un infarto. Entonces se dice que ese paciente tiene menos de 6 horas de infarto. Entonces, eso es lo que podemos ver con la resonancia, con lo parenquimatoso. La angioresonancia nos va a mostrar si es un infarto de pequeño o de grande vaso. Y la perfusión nos va a mostrar la penumbra, que es lo más importante, porque la penumbra es lo que salva al paciente, lo que le está dando circulación colateral. Es el tejido que está en riesgo de ser infartado. Entonces vamos a ver todo esto tan complicado que he dicho, pero de una forma sencilla. Entonces, llegó el paciente, no se sabe la hora, a qué hora le dio el infarto, o tiene, digámosle que tiene las 6 horas, o no se sabe. Entonces, le hacemos la difusión. ¿Qué mostró esa difusión, muchachos? Una restricción, se mira pues una ACV a nivel derecho. ¿Te parece grande o pequeño ese infarto? De pequeño. Pequeño vaso, ¿sí? O sea, son pequeñitos. Son pequeñitos. El paciente está hemipléjico izquierdo y la difusión nos muestra esos 2 infarticos. Le hacemos el FLAIR. FLAIR negativo. Entonces tiene menos de 6 horas. Miren toda la resonancia, todo lo que nos está diciendo. Lo infartado son 2 punticos y el FLAIR nos muestra que todavía no hay un infarto grande. Vámonos para perfusión. ¿Qué nos muestra la perfusión? Una zona de penumbra gigantesca. Alejo, entonces este es el paciente ideal para trombectomía. Este es el que hay que pasar ya. Este es el que hay que pasar ya. O sea, si no le destapamos la cerebral media a ese paciente, se va a infartar todo lo que está color ahí. Eso quiere decir que hay un retraso en el tránsito del contraste que le pusimos. Se quedó atrancado. ¿Por qué? Porque no hay flujo. Entonces, todo eso se va a infartar. Esa es el área de penumbra, el área de riesgo. Esos son los colaterales que tenemos que salvar. Entonces, ya tenemos una zona que no vamos a salvar, que son esos 2 punticos. Pero si no destapamos la media, se va a infartar todo ese hemisferio. Y el paciente va a quedar en una silla de ruedas, que eso es lo que no queremos. Entonces, le hacemos la angioresonancia. Nos mostró que está toda la arteria cerebral media derecha tapada. ¿Sí? Entonces, miren la utilidad de la resonancia magnética, cómo nos muestra todo esto. Y aquí nos vamos de una para hemodinamia. Vemos tapada la media. Esto es una angiografía por sustracción digital.
ahí vemos un alambrito en la cerebral media, que es una guía que nosotros pasamos para pasar el trombo, y a través de esa guía metemos un microcatéter y dentro de ese microcatéter metemos estripadito un stent. Cuando nosotros lo sacamos del microcatéter, el stent se abre. ¿Y cómo se abre? Pesca el coágulo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo destapamos. Arriba está tapada la media, abajo está destapada la media. Todo es el mismo paciente. Todo eso es el mismo paciente. Llegó hemipléjico y salió bien. O sea, esa es la diferencia de hace 10 años, donde el paciente se quedaba acostadito, no le hacían nada, lo ponían con suerito y terapia. No había nada más que hacerle. Ahora hay mucho para hacer. Entonces, miren ustedes, la resonancia magnética, esto la están haciendo mucho en sitios, sobre todo en hospitales universitarios, donde tienen 24 horas la resonancia y llegan pacientes a medianoche, pacientes ya en una ventana que se sale de las 6 horas, y el paciente puede llegar a las 24 horas, puede llegar a las 16 horas y se puede meter a trombectomía. Si la resonancia nos muestra que no hay un volumen mayor de 70 mililitros. Entonces miren que es muy importante la resonancia para tomar las decisiones. Bueno, ¿qué le hacemos a ese paciente? Este paciente es muy parecido al de abajo, al que acabamos de mostrar. La difusión está arriba, que nos muestra unos pequeños infarticos, pero abajo nos muestra la perfusión, que todo eso se va a infartar. Entonces ese es el paciente, el candidato ideal para meter a una trombectomía. Y esto no es de pequeño vaso, eso es de grande vaso. ¿Qué le hacemos a este paciente de abajo? Déjelo quieto. Sí, señor. Tiene un infarto mayor de 70 mililitros. La difusión ya nos muestra que ese tejido es irreversible y la perfusión está igual a la difusión. Eso quiere decir que no hay un mishmash, que no hay un corte, que no hay nada que salvar. Ya eso está infartado. Si usted se mete a destapar ese coágulo, lo que hace es una hemorragia. Porque toda esa célula, ya ese lecho capilar está dañado y si usted perfunde, lo que va a haber es una hemorragia. Entonces el paciente peor la cosa. Entonces, ya para terminar, nosotros podemos con resonancia ver de qué está compuesto el coágulo. En la flechita blanca tenemos un ecogradiente con un coágulo en la media que se ve demasiado negro. Eso se llama señal hipointensa en el sitio del trombo que excede el diámetro de la contralateral. Entonces, al lado contralateral vemos la cerebral media delgadita y el trombo grueso. Eso se llama vaso con signo de susceptibilidad en gradiente eco. Ese trombo quiere decir que está formado por glóbulos rojos. No es de glóbulos blancos, o sea, no es de plaquetas, sino que es de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se atrapan más fácil con el stent retriever, porque es un trombo fresco, elástico y blando. Y porque es fresco, elástico y blando, se fragmenta al aspirar. Entonces ahí hay dos métodos para la trombectomía. Uno es pescarlo con el stent, que es una mallita como las que les mostré, y el otro es aspirarlo. Entonces este no aspira, este se parte en pedazos y se va para la circulación. Entonces por eso se tiene que utilizar el stent retriever. En cambio en este caso, míralo, ahí está, este es el stent, ese es el solitaire, el stent que llaman solitaire, que es el que más se usa. Él viene estripadito, uno lo mete con el microcatéter y ya lo ordeña y él se abre y atrapa el coágulo en esa malla. Es como una pesca. En cambio, el de glóbulos blancos, mírenlo, ahí está el TAC con el signo de la cerebral media hiperdensa, pero miren que no tiene signo de susceptibilidad. O sea que la cerebral media, la flecha amarilla, se ve delgadita. Eso es un trombo blanco, un trombo de plaqueta rico en fibrina. Y ese no tiene el signo del lado acá. Entonces ese sí se puede aspirar. Los trombos ricos en fibrina se ruedan con el stent y con el stent retriever. En cambio, con la aspiración se pueden sacar más fácil. Ahí lo sacaron. Esa es la aspiración. Muchachos, ¿alguna duda? Haz lo que te apasiona y no tendrás que trabajar toda tu vida. La ética es la felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, de parte de toda la Neurojunta, pues, del Semillero de Neurociencia de Caldas, por su tiempo y por la gran exposición y por compartir sus enseñanzas con toda esta generación.
Hay dos preguntas en el chat. La primera es de que cuál serían las mejores secuencias para evidenciar los dedos de Watson en una esclerosis múltiple. Sí, mira, uno hace el corte axial y el corte sagital. Sí, señor. En FLAIR. El FLAIR es la imagen de elección. El FLAIR es la imagen de elección porque te borra el líquido cefalorraquídeo y te muestra muy bien la sustancia blanca. Entonces puedes ver todas esas placas que forman los deditos. Y se ve mejor en el corte sagital en el FLAIR. Por la parte pues periventricular. Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Y la segunda que nos hacen en el chat es de que, ¿qué diferencia hay entre una angiotomografía y una angioresonancia? Mira, la angiotomografía se utiliza yodo y la angioresonancia puede ser sin medio de contraste, se puede hacer sin gadolínio. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un paciente que tiene la creatinina alta, le puedes hacer la angioresonancia simple y no hay ningún problema. Pero el problema es que si le inyectas yodo, puedes llevarlo a una insuficiencia renal. En el contexto del paciente agudo, en Estados Unidos, por ejemplo, hacen el angiotac de rutina, lo hacen desde el cuello, inclusive lo pueden hacer desde corazón. Hacen un angiotac, entonces muestran el corazón si tiene válvulas malas, si tiene coágulos, muestran la aorta, los vasos supraórticos, la bifurcación de la carótida y el polígono. De rutina lo hacen en ictus, en accidente cerebrovascular. O sea, ¿por qué? Porque es muy rápido. O sea, tú acuestas al paciente y en 5 minutos ya el paciente ya va para trombolisis. O sea, el TAC es muy rápido. Yo como estudiaría, por ejemplo, un paciente que sospecha un aneurisma. Por ejemplo, hay pacientes con enfermedad poliquística renal autosómica dominante. Esos pacientes tienen más riesgo de aneurismas. Entonces son varios familiares y se les quiere, tú le harías angiotac o angioresonancia. Yo les haría angioresonancia. El paciente que viene de la casa, el paciente ambulatorio, angioresonancia, pero el paciente agudo, un angiotac. Y lo otro que te lo respondí fue porque podemos hacer angioresonancia sin contraste. Perfecto, doctor, muchas gracias. Incluso podemos hacer perfusión sin contraste en resonancia. Excelente, listo. Y por acá Laura Gamboa nos pregunta de que cuál es la imagen de elección para neuritis óptica entre una resonancia simple o contrastada. Sí, tiene que ser contrastada porque nos muestra mejor la extensión, si es intraorbitaria, si es prequiasmática, si es quiasmática, porque dependiendo de dónde esté captando el contraste, se hace diagnóstico de la enfermedad. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple le gusta mucho la región intraorbitaria y en Parchi. En cambio, la que es quiasmática es de la neuromielitis óptica. Y la que afecta la papila del nervio óptico es una que se llama MOG, que son enfermedades más raras, pero que también producen neuritis óptica. Perfecto. Sí, debe ser con gadolinio, tiene que ser con gadolinio. Sí. Listo. Y una última, que en los últimos años se ha escuchado un nuevo concepto sobre el ACV isquémico menor. ¿Algún comentario? No, mira, no se puede echar a la basura a ese paciente, hay que estudiarlo de pe a pa, porque te está avisando que te va a hacer un infarto. Sobre todo si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular. Entonces tienes que tomarle un electro, tienes que pedirle todos los exámenes de sangre, de glicemia, pues todo lo de los factores de riesgo. Siempre que el paciente te avisa, una maurosis fugaz, una hemianopsia, una hemiparesia transitoria, cualquier cosa, te va a avisar que te va a hacer el ictus. Y ya están de malas, que está en un pueblo, está en alguna parte lejos, y allá quedó listo.